Muy buenos días, bienvenidos al Liberalismo de Trinchera. Somos el Club de los Viernes y hoy contamos con la presencia del doctor en Economía y gran divulgador de las ideas de libertad, don Roberto Centeno. Muy buenos días, don Roberto. Muy buenos días. Bueno, ya sabes que el trending topic, ¿no?, de Twitter social en los últimos meses es la crisis de la pandemia de coronavirus y las diversas gestiones que están haciendo los distintos gobiernos en España, en diversos países. Lo primero que quería preguntarte es acerca del mantra que nos están trasladando los medios de comunicación, que efectivamente las distintas medidas que han tomado el gobierno, que han sido objetivamente muy tardías, no han podido tomarse antes porque no se sabía nada, no se pudo evitar, no se pudieron tomar medidas antes. ¿Qué opina a este respecto? Bueno, vamos a ver, mira, esto, para centrar un poco el tema, si te parece, Sí. bueno, primero decirte, eso es total y absolutamente falso. Total y absolutamente falso. Pero no solamente es que ellos ya sabían, porque se sabía días antes de la famosa manifestación del 8M, que es la que nos ha llevado a tener la mayor tasa de mortalidad del mundo, que ya es decir, que es a lo que me quiero referir en primer lugar, es que luego después la gestión de la pandemia ha sido y sigue siendo totalmente desastrosa. Mira, si te parece, para que los árboles no nos impidan ver el bosque, lo primero que quiero decir a nuestros oyentes es que la cifra que mejor describe la negligencia criminal de este gobierno social comunista en la gestión de la crisis es cómo es posible que teniendo el 1,6% de la población mundial tenemos el 20% de los muertos. Es decir, una de cada 5 personas que muere en el mundo muere en España. Pero es que además somos también el primer país con más sanitarios contagiados por la enfermedad, lo que da muestra de la imprevisión de este gobierno comunista, socialcomunista, y luego está, por otro lado, también la increíble manipulación estadística de la epidemia por parte del gobierno que está siendo escandalosa. Fíjate que, queridos amigos, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha afirmaba esta semana que las muertes reales en esa comunidad autónoma casi triplican a las oficiales. ¿Eh? Si esto lo elevan ustedes, no sé si en todas pueden hacer esta manipulación, en todas las comunidades autónomas, pero seguro que sí en Cataluña y seguro que sí en otra serie de comunidades están mintiendo. Y estamos hablando de que los muertos son 3 veces más que los cifras que nos dan oficialmente. Y es que la colección de falsedades del gobierno comunista bolivariano es absolutamente indecente. En este caso, además, se limitan a dar cada día, como todos vosotros podéis ver, las cifras absolutas de muertos, pero sin referencia a nada. O como o estableciendo relaciones espurias que tampoco significan nada, como por ejemplo los fallecidos por cada 100 infectados, algo que constituye una técnica fraudulenta de manual, como decía ayer nuestro mejor sociólogo Amando de Miguel en Libertad Digital. Hacen comparaciones entre países y dicen, bueno, pues tantos muertos en España, tantos muertos en Estados Unidos, pero claro, es que Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes y por tanto la comparación del número de muertos de un país que tiene 46 con otro que tiene 320 no se puede realizar. Ujú. Y eso no lo hacen. Por eso el PP y Vox han pedido una auditoría sobre el número real de muertos, algo que el gobierno le piensa dar largas, que yo no sé si el PP se lo va a tragar, pero vos desde luego que no. Y es que somos el país del mundo con más muertos por millón de habitantes. Es que, señoras y señores, para que tengan ustedes una referencia, el número de muertos que tenemos ya supera al de la famosa batalla de Brunete, que fue la segunda más sangrienta de toda la guerra civil. La más sangrienta fue la del Ebro, pero la siguiente más sangrienta fue la batalla de Brunete. O también supera a los muertos habidos, mejor dicho, no es que supera, es que triplica a todas las muertos habidos en todas las catástrofes habidas en los últimos 80 años. Es decir, que lo que tenemos encima es algo verdaderamente
impresionante. Pero es que además, otra de las mentiras que está haciendo, no solamente está mintiendo en la cifra de fallecidos por coronavirus, es que se oculta completamente, esto no lo han oído ustedes, los muertos por otras patologías, ya que al estar dedicados los hospitales casi a tiempo completo al virus, el número de muertos por causas distintas al virus ha crecido exponencialmente en marzo comparado con marzo del año pasado, ya que es imposible la atención de otros enfermos y acaban muriendo por falta de atención. Pero con todo, fíjense, fijaros, queridos amigos, hay una manipulación más abyecta y más inmoral, si cabe, por parte de las grandes cadenas de televisión, que como Judas se han vendido por 15 millones de euros. Estas cadenas son tan redomadamente canallas que mientras nos muestran cada día a enfermos curados saliendo de los hospitales entre aplausos, actos de solidaridad o anécdotas irrelevantes del confinamiento, jamás han sacado imágenes mortuorias como enterramientos, como funerales, como actos de despedida y homenaje a los muertos. En palabras de Armando de Miguel, que como he señalado antes es nuestro mejor sociólogo, esto ya supera la escandalosa manipulación para convertirse en algo abiertamente criminal. Por otro lado, y con independencia de nuestras opiniones al respecto, toda la prensa mundial, desde el New York Times hasta Le Monde, desde el Guardian hasta el Bild, se han hecho eco asombrados de la negligencia criminal del gobierno de Sánchez en el tratamiento de la crisis. Un resumen de la misma es el realizado por Bloomberg, que, como saben ustedes, o como sabéis, es la mayor agencia de noticias mundiales, económicas mundiales, pero tiene también noticias que son indirectamente económicas, como puede ser la del coronavirus. Bueno, pues señalan cómo el ministro Sánchez dice textualmente, el ministro Sánchez, dice Bloomberg, decía ayer, el ministro Sánchez ha cometido una cadena de errores inauditos en el tratamiento de la crisis. Uno de los más importantes fue el alentar una serie de manifestaciones feministas de izquierda radical el 8 de marzo, cuando la pandemia era ya perfectamente conocida y visible. Ahí tienes la respuesta a lo que me decías al principio, sí, de que los medios del gobierno que están mintiendo de una manera verdaderamente repugnante, escandalosa, era perfectamente conocida y visible. Comenta Bloomberg. Esta increíble imprudencia continua ha llevado a España a tener la tasa de mortalidad más alta del mundo. Y es por esta razón, aparte de la utilización de la pandemia para dar un golpe de Estado comunista, porque esa es otra, es que no están dedicados a la pandemia, están dedicados básicamente a dar un golpe de Estado comunista bolivariano en España. Han visto ustedes que, como por un lado, y esto me parece muy relevante, por un lado, han enviado al Senado una propuesta de ley para despenalizar los insultos al rey, los insultos a España y los insultos a las Fuerzas Armadas. Eso, señoras y señores, no sucede en ningún país del mundo, ni siquiera en los estados comunistas, porque, claro, ellos lo que pretenden es precisamente dar un golpe de Estado comunista, cargarse la monarquía, cargarse la unidad de España y neutralizar a los ejércitos, si es que se acaban dejando, que espero que no. Pero bueno, otra de las cosas, ayer había un artículo de este mangante, de Borrell, porque Borrell, le llamo mangante, señoras y señores, porque ya fue expulsado de un puesto que tuvo después de ser presidente del Parlamento Europeo, porque por sus manejos y trapicheos económicos, un puesto que tenía en Italia. Pero luego después le echaron también porque le pillaron robando una Bengoa. Bueno, pues este miserable decía ayer que lo que va a hacer este gobierno, y esto ténganlo ustedes muy presente, lo que va a hacer este gobierno es dar dinero para nacionalizar empresas, incrementar el tamaño del Estado para colocar
a legiones y legiones de golfos y mangantes como en Venezuela. Y, por otro lado, también a subir los impuestos. O sea, eso es lo que ayer Borrell decía en El Mundo que van a hacer. Y, por otro lado, ya ven ustedes cómo este canalla bolivariano enemigo de España, de Iglesias, sacaba un artículo de la Constitución sacado completamente de contexto para justificar el que se puedan quedar con los ahorros de las familias que tienen en los bancos. Bien, en esta situación, dentro de la oposición, el que ha tirado por la calle del medio ha sido Abascal, que el otro día no se puso al teléfono de Sánchez para escenificar la ruptura total y absoluta con este gobierno de ineptos y traidores. Y explicando que lo único que daba 10 razones por las cuales no se había puesto al teléfono, que son razones de un enorme peso, y que si quieres luego hablamos de ellas, pero sobre todo lo único que le decía a Sánchez, que lo único que esperaba de ellos es el que dimitan, el que presenten la dimisión después de pagar todo lo que deben a varios colectivos, entre ellos a los propios personas sanitarios para los cuales pedía una prima de riesgo que están corriendo, y para toda esta serie de personas que se ha quedado totalmente sin trabajo por su culpa. Esto lo ha hecho Abascal para distinguirse de la cobardía del PP, que como siempre y como ocurrió con Rajoy, es la derecha cobarde. Rajoy, teniendo todo el poder político, tanto estatal como autonómico como local, que le dieron los españoles para que rompiera amarras con Sánchez, hizo lo contrario. Todas las leyes liberticidas, todas las leyes de enfrentamiento entre los españoles, como la ley de memoria histórica, todo lo que había hecho el señor Zapatero, lo dejó, había dicho Sánchez antes, el señor Zapatero, este indigente mental, todo lo dejó como estaba, pero luego hizo algo mucho peor todavía. Miró para otro lado mientras los separatistas catalanes dejaban de respetar completamente los derechos humanos de los catalanes no nacionalistas, financió el golpe de Estado, como confesaron en sede judicial cuando el juicio del Procés no tuvieron más remedio que confesar que efectivamente habían financiado el golpe de Estado, y luego cuando se dio el golpe de Estado miró para otro lado y ya para poner la guinda al pastel sacó un artículo 155 ridículo en el cual mantenían el poder y todos los medios de comunicación y todos los puestos de trabajo que tenían la chusma canalla nazi de la Generalitat. Y bueno, y ya ven ustedes a lo que nos ha llevado este miserable. Y luego la última salió corriendo el día que presentaron una moción de censura, en vez de haber disuelto el gobierno y convocado unas elecciones, salió corriendo y se escondió en una taberna mientras Sánchez se hacía con el poder. Sí. Ha enfatizado usted, don Roberto, si me permite, yo creo el aspecto fundamental, ¿no?, de esta situación, que es el verdadero peligro de que se instaure en España una dictadura narcocomunista, ¿no?, al estilo de Venezuela. Sí me gustaría ahora, aprovechando que estoy hablando con usted, apuntar hacia aspectos más concretamente económicos. Sitúese usted al comienzo de esta crisis. Imagínese que estuviese usted en posesión de la cartera del Ministerio de Economía. ¿Qué medidas hubiera tomado usted? Que luego veremos en concreto cuáles han sido las que ha tomado el gobierno. ¿Qué medidas hubiera tomado usted en ese punto? ¿Te refieres a una vez que se hubiera producido la crisis o antes de que se hubiera producido la crisis? Bueno, vamos a ver, la economía española, para que tengan ustedes idea, o para que tengáis idea, la economía española en el mes de enero estaba en un proceso de fuerte desaceleración. Es decir, que España, la cifra que nosotros manejábamos, y cuando digo nosotros me refiero al grupo de profesores y economistas independientes que hemos venido calculando esta cifra y comunicándola siempre a Bruselas,
aunque Bruselas ha preferido en casi todas las ocasiones, aunque nos contesta muy amablemente, pero luego al final la política ha podido más que la economía y han mirado para otro lado, pero estábamos pensando, las cifras que teníamos eran de una caída aproximadamente del 1% del PIB. Ahora mismo la cifra, y luego les explicaré por qué, la cifra que tenemos ya con la pandemia en marcha es que vamos a tener una caída como mínimo del 15% del PIB y 3 millones de parados estructurales, es decir, personas que no van a encontrar trabajo con facilidad porque los trabajos a los cuales estaban haciendo han desaparecido o ellos ya sobran ahí. Bien, dice, si hubiera tenido la cartera económica, bueno, si hubiera tenido la cartera económica, lo primero que hubiera hecho, que estos tíos ni lo han olido siquiera, es tomar medidas que tuvieran un efecto inmediato sobre la renta disponible de las familias. Porque esto es esencial. Fijaros que hay en este momento millones de personas que están en una situación de extrema necesidad. Tan es así que yo creo que fue anteayer, estuvieron visitando al rey con un cabreo impresionante que se agarró Sánchez e Iglesias, estuvieron visitando al rey los rectores o los directores, los responsables del Banco de Alimentos. Y le dijeron al rey nada más y nada menos que había 1,5 millones de personas pasando hambre en España. Es decir, que no tienen para dar de comer a sus hijos y a ellos mismos más que una cifra tan reducida que les obliga a pasar hambre. El tema es... Ahora mismo, veremos a ver dentro de un mes cómo está la situación. Ya, eso será dentro de un mes. Bueno, entonces, dice, ¿qué hubieras hecho si tienes la cartera de economía? Sí. Primero y principal, por estas razones, es incrementar en el acto la renta disponible de la familia. ¿Y eso cómo se hace? Pues muy sencillo. Eliminando, primero, dando un aplazamiento de pago de todos los impuestos de entre 3 y 6 meses. Cosa que esta gente, esta chusma canalla, no ha hecho. El impuesto sobre la renta de las personas físicas ha empezado el 1 de abril y la señora Calviño tiene la desvergüenza y la cara dura de decir que no lo pueden aplazar el cobro de los impuestos porque ellos también tienen gastos. Hombre, claro, como que tienen que mantener a todas las legiones de enchufados que tienen en el gobierno y todos los miles de chiringuitos. Es de vergüenza, porque claro, esto le pasa a todo el mundo y en prácticamente todo el mundo, pero Estados Unidos fundamentalmente, primero han aplazado los impuestos entre 3 y 6 meses. Segundo, para las personas que tienen un trabajo y cobran por una nómina, que son casi todas, en las nóminas ustedes ven que hay una cifra bruta y luego de ahí les descuentan el IRPF a cuenta de lo que van a pagar el año que viene y las cuotas sociales. Bien, la segunda medida hubiera sido que pasaran a cobrar, que se dejaban de ingresar los IRPF a cuenta y se dejaban de ingresar no me sale ahora la palabra, las tarifas sociales, las cuotas de la seguridad social, de tal manera que el dinero que iban a recibir en mano todos aquellos que cobraran por una nómina era precisamente la cifra bruta y no la cifra neta. Bien, luego después dar una cantidad de dinero por familia. En Estados Unidos se ha dado por familia $3.200 para aquellas familias con 2 hijos que ganen menos de entre los dos, menos de 7.500 euros al mes. O sea, prácticamente ahí entra el 90% de los españoles, cada familia cobraría $3.200, que son ahora mismo 3.200 euros, porque prácticamente el euro y el dólar están casi en paridad. Bien, esto serían las medidas.
Y dirán ustedes, bien, ¿y de dónde saca ese dinero? Pues muy sencillo, endeudándome con el Banco Central Europeo. Ayer hubo una reunión en la que estuvieron 16 horas reunidos y al final no salió nada, pero en cualquier caso, lo que no cabe duda es que van a darse cantidades ingentes de dinero a van a darse cantidades ingentes de dinero a los países que las necesiten. El problema de por qué no estuvieron de acuerdo, y España no estuvo de acuerdo, Italia no estuvo de acuerdo, es porque quieren eurobonos, lo cual es una gilipollez como la copa a un pino, porque los eurobonos significan que los holandeses y los alemanes y los países del norte paguen la deuda que nosotros tenemos que contraer para salir de esta crisis. Pero bien, aparte de esto, hay una cosa que yo, ministro de Economía, haría de inmediato, y es acabar con el despilfarro autonómico. No digo con las autonomías, que también, pero eso no le correspondería al ministro de Economía. Pero como ministro de Economía, lo primero que haría era acabar con las duplicidades entre comunidades autónomas. Eso supone un despilfarro anual de 36.000 millones de euros. Acabar con el cupo vasco, que eso lo puede hacer el ministro de Economía. El cupo vasco nos cuesta 14.000 millones de euros al año, que nos roba el País Vasco directamente de nuestros bolsillos. Bien, vamos a ver, otra serie de cosas que, bueno, ya tendrían que ver con, acabar con todos los chiringuitos que hay en España, que son miles de ellos, donde hay colocados golfos y golfas. La cifra que daba el anterior ministro de Hacienda era que había 2 millones de personas que habían entrado en la administración pública, es decir, 3 millones de empleados públicos, que habían entrado en la administración pública a dedo o con oposiciones a medida. Fíjense ustedes la legión de enchufados que hay ahí. Luego, otro tema que haría también de inmediato es que los sueldos de los funcionarios públicos, sobre todo los sueldos importantes, no pudieran ser superiores a los de las empresas privadas. Ahora mismo el sueldo medio de un empleado público es un 50% superior al sueldo medio de un empleado del sector privado, que son quienes pagan ese salario con sus impuestos. Entonces, con estas medidas te puedo asegurar que no necesitaríamos siquiera, o por lo menos solo temporalmente, necesitaríamos la ayuda de la Unión Europea para salir de la crisis, porque con esto tendríamos más que suficiente. Lo que es imposible. El siguiente punto sería bajar impuestos, pero ese no tendría un efecto inmediato, tendría un efecto pues a 3, 4 o 5 meses. Pero lo que tendría efecto inmediato es lo que les estoy diciendo ahora mismo para la gente. Repito, el que las nóminas se cobrara el bruto y no el neto, el que todos los impuestos se aplazaran entre 3 y 6 meses y que a las familias se les diera una cantidad, si no es tanto como en Estados Unidos, que son 3.200 dólares, euros, pues fueran 2.000, por lo que fuera la mitad, o 1.800, pues 1.800, lo que pudiera ser. Y acabar con las duplicidades entre administraciones públicas, acabar con los chiringuitos, pero eso de un plumazo, porque ¿qué razón hay, señoras y señores, en esta crisis brutal para mantener duplicidades entre administraciones públicas que cuestan 36.000 millones? Bueno, luego después hay otra serie de cosas que haría. Por ejemplo, España es el país que tiene más automóviles al servicio de personas en el gobierno que cualquier otro país del mundo. Aquí, en España, los concejales del Ayuntamiento de Madrid, pero los de Barcelona, los de Bilbao, los de otra serie de sitios, tienen coche con chofer, señoras y señores. Eso no ocurre en ningún país del planeta. En Nueva York, el alcalde de Nueva York va en metro todos los días a la oficina, en Manhattan, y luego después tiene coches de servicio, pero no tiene un coche con chofer a su disposición. Y luego después, además, pueden enchufar a 2 amigos o amigas suyos para que les lleven los papeles, con sueldos
señoras y señores, de 40.000 euros al año, porque un chofer del Ayuntamiento de Madrid cobra 40.000 euros al año, aparte de lo que cuesta el coche y la gasolina. Eso verdaderamente no es no es de recibo, y eso se puede cortar de un plumazo. Y yo, como ministro de Economía, es exactamente lo que haría de inmediato. Ajá, muy bien. Quería comentarte también otros aspectos económicos que estamos viendo encima de la mesa, las medidas que ha tomado el gobierno respecto a los alquileres, las medidas respecto a seguir cobrando las cuotas a los autónomos. Parece ser que en abril también se va a cobrar a los autónomos. La gestión de los ERTES, como el SEPE, el Servicio Público de Empleo, está requiriendo documentación que los empresarios no consiguen tramitar todavía con las autonomías. ¿Qué está pasando detrás del telón con la gestión de los bancos a la hora de dar créditos? ¿Qué facilidades vamos a ver, está poniendo? Sí. Esto no se puede meter todo en una misma cesta porque son cosas muy distintas. Mira, empiezo por la última que has dicho, la gestión de los créditos de los bancos. ¿Qué es lo que están haciendo? Eso ya han empezado. Y no solamente han empezado, es que han acabado, porque ya han dado todo el dinero que podían, que tenían a su disposición, que era mucho menos de lo que había dicho el gobierno. ¿Cómo ha funcionado esto? Pues miren ustedes, los bancos han empezado a conceder créditos a 5 años normalmente, con 1 de carencia, con una comisión del copón del 0,9% y un tipo de interés del orden del 1,5%, que bueno, eso más o menos puede ser razonable. Los empresarios han podido negociar el que les quitaran la comisión, que era tremenda, y la sustituyeran por un tipo de interés un poquillo más alto, para de esta manera diluir así de golpe este 0,9% que cobraban. Estos créditos, el 70% estaba avalado por el ICO y el 30% está avalado por el banco. Bien, ¿qué han hecho los bancos? Bueno, pues lo lógico. Primero, ¿a quién son los primeros a los que les han dado esos créditos? Se los han dado a las empresas que son del banco, es decir, donde ellos tienen algún tipo de interés. En segundo lugar, y mucho más importante que lo anterior, porque ahora ya hay pocas empresas que pertenezcan a los bancos, a los clientes, es decir, a las empresas que son clientes de los bancos. Y a partir de ahí no se lo han dado a nadie más. Es decir, han cogido cuando ha venido a un banco una empresa y le han preguntado, como sucedía con el ICO y como sucede con el ICO, vamos a ver, ¿usted qué garantías me puede dar? Pues mire usted, ninguna, pero bueno, ¿tendrá usted un local? No, porque lo tengo alquilado. Bueno, ¿y qué plan de negocio tiene usted para este año? Pues mire usted, no tengo ni idea porque me he quedado sin clientes. Tal. Pues mire usted, ve usted allí, mire usted para atrás, ve usted la puerta, pues salga por ahí y no vuelva a aparecer por aquí. Es decir, este dinero, señoras y señores, ha ido ya íntegramente, porque las líneas de crédito se han agotado ya, ha ido íntegramente a las empresas que tenían, digamos, a las empresas solventes que tenían negocios con los bancos, y se lo han dado a los solventes. No se lo han dado a nadie que verdaderamente lo necesitara. No se lo han dado absolutamente a nadie. O sea que eso ya por un lado. Por otro lado, me hablas de los ERTES. El caso de los ERTES, pues está sucediendo lo habitual, lo lógico, que están arrastrando los pies para tratar de tardar tiempo, y de esa manera, ¿qué es lo que están consiguiendo? Que los ERTES probablemente no los van a hacer con efectos retroactivos, y si tardan 15 días en conceder un ERTE, esos 15 días los tiene que pagar o bien la empresa, o bien lo más probable es que se quedan sin cobrar los empleados. Por otro lado, estos ERTES, ojo con ellos, porque lo primero, que cubren un 75%, les pagan un 75% de la nómina, pero en muchísimos casos la gente recibía mucho más dinero que la propia nómina. Por ejemplo, si son gente que trabaja en el sector del automóvil, pues tenía primas por hacer más horas, tenía horas extraordinarias, tenía primas de productividad, etcétera, etcétera, y eso se lo quitan total y absolutamente. Si vamos al negocio de la restauración,
de los restaurantes y tal, bueno, ahí una buena parte se pagaba en B, más de la mitad. Entonces, al darles el 75%, pues cobran algo así como la cuarta parte de lo que estaban cobrando. Es decir, que los dejan en una situación económica verdaderamente tremebunda. Y el tercero y último, muchos de estos ERTES no van a ser ERTES, sino que se van a convertir en ERES. ¿Por qué? Porque cuando llegue el día después y esta gente vaya a las empresas que dejó cuando empezó el cierre de ellas, estas empresas o no existen o ya no pueden cogerlo a todos los trabajadores que tenían antes y entonces tendrán que ir a un ERE. Es decir, que muchos ERTES van a ser parados estructurales definitivos de los que yo les hablaba antes. Ah. Y me parece me habías hecho una pregunta anterior. Sí, respecto a alquileres también. Respecto a las medidas que han tomado con los alquileres. Ah, lo de los alquileres. Bueno, los alquileres es una cosa muy confusa, realmente muy confusa, y que no está nada claro cómo va a funcionar en la práctica. Pero el efecto más probable es que la gente, bueno, pues deje de alquilar pisos o tome algún otro tipo de medidas, porque la realidad es que esto es como lo que hablaba, bueno, lo que han puesto en marcha este canalla, es guerra civilista y enemigo de España de Iglesias. Es decir, los salarios, perdón, no se puede despedir a nadie por ley. ¿Pero qué estás diciendo, imbécil? ¿Cómo que no se puede despedir a nadie? Van a despedirse cientos y cientos de miles de personas, porque las empresas van a quebrar. Tú le dices, mire usted, señores de la empresa X, no pueden ustedes despedir a nadie. Ah, no, pues muy bien, pues mire, ahí tiene la llave de la empresa, se queda usted con ella. La abre usted mañana por la mañana. ¿Cree usted, don Roberto, que realmente eso no lo sabe Iglesias? O sea, quizá no es un efecto que está buscando para destruir toda la estructura productiva española. Bueno, vamos a ver. Yo creo que no lo sabe. Yo creo, bueno, vamos a ver. Esto es pura demagogia. Esto es Venezuela. Es decir, él lo que quiere es convertir esto en Venezuela, y crear un ejército, como decía Marx, un ejército de parados de reserva que les sirva a ellos para apoyarles y que vivan subvencionados. Eso es lo que ellos quieren y lo que están buscando. Pero el efecto útil es que esto va a significar una destrucción importantísima del tejido productivo español. Ah, bueno, porque me habías hablado también de los autónomos, Sí. que les han cobrado. Bueno, pues te lo he dicho antes, lo primero que han hecho todos los países es que no pagan impuestos en los próximos 3-6 meses. Entonces, ¿qué te voy a decir? Pues esto es lo mismo. Sí. Esto es lo mismo que el día 1 de abril hemos tenido que empezar a pagar el impuesto sobre la renta. Pues es exactamente lo mismo. ¿Sabe usted, don Roberto, que nuestro queridísimo e imprescindible ministro de Consumo, don Alberto Garzón, aquel ministro que nos informó de que, dado que los partidos de distintos deportes habían dejado de producirse, pues parece ser que las apuestas también se habían reducido? Yo creo que es una información que vale la pena un ministerio, ¿no? Pues la última de este señor es que pretende fijar el precio de geles, desinfectantes y mascarillas. ¿Qué efectos cree usted que puede dar lugar a esta medida? Vamos a ver, este siniestro personaje, que se ha hartado de decir que el modelo para él a implantar en España es el de Cuba, es el de Cuba. Claro que el otro Iglesias ha dicho, no, pero no ahora, hace tiempo en un panfleto que escribió en una revista izquierdista británica que se titulaba Understanding Podemos, Comprender a Podemos, explicaba que el modelo a aplicar en España era el modelo de Venezuela. Pero ya después no lo ha vuelto a decir, y menos desde que sus financiadores y sus amigos han sido colocados en una lista de criminales, de narcoterroristas, y han puesto precio a sus cabezas. Que, por cierto, espero que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene en sus manos el expediente de Zapatero y están dudando y están viendo los pros y los contras de poner precio también a la cabeza de Zapatero, porque ha actuado realmente como ministro de Asuntos Exteriores de un gobierno narcoterrorista.
Así que es. manda narices, el Así tipejo. es. Bueno, pues Sí, sí, dígame. No, te he interrumpido. ¿Qué me No, estabas no, diciendo? no. No, pero continúe. Disculpe, continúe. Bueno, ya se me ha ido santo al cielo. ¿De qué Bueno, estaba? nada, pues mira, yo le iba a comentar al respecto de, bueno, una supuesta Bueno. división. No, Sí, decías que si no, vamos a ver, que estas medidas van a destruir el tejido productivo. sí, Bueno, a estos les trae absolutamente al pairo, es que les da igual que les da lo mismo. O sea, ellos lo que quieren, lo que decía ayer el mangante, el golfo este sinvergüenza de Borrell, es que iban a capitalizar las empresas para nacionalizarlas. Es decir, que con el dinero que van a pedir a la Unión Europea, porque a pesar de todo, el tema de Bruselas, yo creo que les van a acabar dando entre 40 y 50 mil millones de euros. La única diferencia que les separa ahora es que Holanda quiere dar una primera cantidad urgente sin condiciones y una segunda cantidad, que es la más importante, condicionado a un control del gasto, que es lo que a los españoles nos convendría, pero que Sánchez rechaza absolutamente de plano, porque él no quiere dar ninguna pista del control del gasto. Bueno, pues este dinero que se lo prestan a España lo quieren utilizar estos canallas que no gobiernan, este gobierno social comunista, en que intentar hacer quebrar empresas ya no pequeñas, sino empresas medianas o grandes para nacionalizarlas. Eso fue lo que dijo ayer este miserable de Borrell. Así que tomen en cuenta el tema. Y otra de las cosas que quieren hacer, aunque eso ya sería terrorífico, es subirnos los impuestos. ya, ¿Mm? fíjese, Bueno, porque tienen preparada la mayor subida de impuestos de la historia de España. Pero hacer esto cuando hay 1,5 millones de personas pasando hambre y 3 o 4 millones que están paradas, es bastante complicado. sí. Bueno, por finalizar, parece ser, se comenta que hay una supuesta ruptura, tanto en la confianza como en la predisposición a seguir gobernando juntos entre el PSOE y Podemos. Yo no sé si es una escenificación que filtran a los medios para continuar o realmente sí, porque claro, supuestamente hay una oposición a Iglesias respecto de Nadia Calviño, que supuestamente es una socialista más moderada, pero esta socialista más moderada ya nos propone una renta mínima vital, que ya sabemos a lo que va a llevar, a un modelo chavista. Entonces, ¿realmente existe esa ruptura en el gobierno o cree usted que el gobierno va a continuar hacia adelante unido, a pesar de todo? Yo la respuesta honesta es que no tengo ni la menor idea. Y si me pides mi opinión, pero eso es una Sí, opinión personal, que sí, vale como uno, sí, sí. mi opinión es que van a continuar, porque este no se baja del Falcon ni de broma. Aparte de que hay una cosa, ya se lo ha dicho Abascal, que van a tener que asumir una serie de querellas penales impresionante. Y las querellas penales es mucho mejor ser presidente del gobierno que ser una persona corriente y moliente. Así Claro. que no van a dejar de ninguna manera el gobierno y por lo tanto van a seguir y tragarán carros y carretas y lo que haga falta. De todas maneras, si Bruselas les acaba dando estos 40, 50 mil millones que calculo yo que les acabará dando, pues hombre, tienen dinero para hacer un montón de cosas. Veremos a ver qué disparates hacen o dejan de hacer. Sí, Lo que sería importante para nosotros es que triunfe el punto de vista holandés y que tengan que dar cuenta de cómo gastan ese dinero. Porque pues ellos sí, quieren el dinero, pero sin dar cuenta a nadie de cómo lo gastan ni qué hacen con él. efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, don Roberto. Ha sido un verdadero placer, muy instructivo, como siempre. Así que yo le agradezco su tiempo y bueno, espero que todo este espacio de tiempo de cuarentena y de crisis, pues lo pase usted y su familia de la mejor manera posible. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Muy bien.